Conflictos de interés. Básicamente soy speaker de varios laboratorios y participo también en ensayos clínicos. Estoy participando en ensayos clínicos desde hace aproximadamente 12 o 13 años y en Chile también tengo la suerte de hacerlo. Y soy asesor además también ministerial para temas de VIH, hepatitis C. En general, entonces, lo que yo les decía, el temario básicamente es la epidemiología de la mujer del VIH en Latinoamérica, cuál es la realidad de ser mujer y vivir con el VIH, y cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos para plantearnos nosotros como equipo médico tratante, cuáles son las diferencias clínicas que existen con el hombre, VIH y embarazo, el posparto y la lactancia. Sabemos que, por supuesto, que nosotros lo vivimos a diario, que nuestros pacientes sufren una discriminación importante y un estigma solamente por el hecho de ser VIH. Más del 20% aproximadamente de los pacientes latinoamericanos sufren y han sufrido algún tipo de discriminación por su condición. Además, también sabemos que les repercute en el empleo. Una de las cosas que más les preocupa a los pacientes es que sepan sus jefes de que ellos tengan esta infección. Por lo tanto, dificulta muchísimo, por ejemplo, a la hora de pedir los permisos para venir a retirar el medicamento o para hacerse los exámenes o la consulta médica. Y además también que el estigma está internalizado en cada uno de ellos y por lo tanto existe miedo y mucha angustia con respecto al diagnóstico, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que acá en Bolivia, en Ecuador, en México, una de cada 4 personas que vive con el VIH tiene sentimiento suicida. Por lo tanto, la salud mental de los pacientes VIH en general es importante. Además también de personas que se le han negado servicios por su condición también. Es un porcentaje importante dependiendo del país de Latinoamérica, pero sí efectivamente seguimos teniendo este grado de discriminación. Y en particular acá, esta me pareció que expresa bastante la salud reproductiva y sexual de la mujer, donde hay un porcentaje no despreciable, por lo menos un 30% de las mujeres que nosotros estamos atendiendo, que en algún minuto cualquier trabajador de la salud, ya sea que esté relacionado con el VIH o no, le ha dicho que de frentón que no pueden tener hijos y por lo tanto deberían esterilizarse, por ejemplo, hacer una esterilización quirúrgica, pero no estaba contraindicado. Estamos hablando del año 2018, 2019. En este periodo, al 30% de nuestras pacientes se les recomienda el no tener hijos, ¿no? Por lo tanto, además también pacientes que en su entorno social, en los barrios de toda la vida, cuando se les diagnostica el tema del VIH, también hay por lo menos un 25% de estas personas que se tienen que cambiar de domicilio debido al estigma y todo eso. Si en general, globalmente, al 100% de nuestros pacientes, ya sean hombres o mujeres, ya es difícil sobrellevar la condición y la infección por el VIH, en la mujer se está demostrando cada día más que esto es muchísimo más importante. El impacto del estigma social es mucho más importante en la mujer. Sabemos que existen en este momento 18,8 millones de mujeres y niñas, adolescentes, que viven con el VIH, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en la historia de esta enfermedad se calcula que hace aproximadamente 1,1 billón de mujeres han sido infectadas por el VIH. Pero ¿cuál es la realidad de desafío según las etapas que han vivido las mujeres? La primera etapa que vamos a revisar es en la infancia, de los 0 a 14 años. La realidad que existe actualmente con respecto a la violencia infantil de las niñas es que 120 millones de niñas han sufrido violaciones u otros actos sexuales forzados en algún minuto de su vida. ¿Qué se ha hecho en el mundo para poder mejorar eso? ¿Qué es? La proporción de mujeres casadas en la infancia en la última década ha disminuido aproximadamente un 15%. Estos matrimonios por conveniencia, donde se les entregaba a las hijas a personas mayores, eso ya en las niñas de 0 a 14 años está disminuyendo progresivamente en el mundo. Con respecto a los servicios de salud integrales, muchos niños sufren un diagnóstico tardío del VIH, o sea, nacen con la infección de VIH y no se les hace un seguimiento correcto, y eso nosotros vemos constantemente en las distintas cortes que se han analizado. Y en el mundo solamente sabemos que un 40% de los niños que tienen VIH tienen acceso al tratamiento antirretroviral. El gran problema, por supuesto, en África, pero oye, en Latinoamérica, en algunas partes tampoco se hace mal la cosa. Y además sabemos que la vacuna por el virus papiloma, un desafío y una oportunidad importante, el hecho de que se haya generalizado la vacunación por el virus papiloma a los niños y niñas entre 9 y 13 años, previo al inicio de su actividad sexual, va a prevenir en un futuro el gran porcentaje y la gran incidencia que estamos teniendo nosotros con el cáncer de cervix. Respecto a la salud materna y recién nacido, 200 niños nacen cada día por infección por el VIH, ¿de acuerdo? Más del 50% de las mujeres rurales entre 15 y 24 años en la África subsahariana estuvieron embarazadas antes de los 24 años,
y 200 otros niños son infectados cada día a través de la lactancia materna. Una cifra que no es menor tampoco, y un 98% de las nuevas infecciones por el VIH en los niños son prevenibles. Por lo tanto, es un desafío muy importante en que nosotros tenemos que reducir y tratar de eliminar y erradicar definitivamente la transmisión vertical. Con respecto a las adolescentes de 15 a 19 años, ¿cuál es la realidad? Con respecto a las barreras políticas y legales, sabemos que en 79 países de todo el mundo, las niñas adolescentes, para poder acceder a una salud reproductiva, donde pueden ir al ginecólogo, tener métodos anticonceptivos que se les indique, o puede hacerse un test del VIH, tienen que tener el consentimiento del papá o un tutor legal, ¿de acuerdo? Y se ha demostrado en Sudáfrica, por ejemplo, un trabajo muy bonito donde ellos dijeron, ya, muy bien, ese permiso que tienen que dar los papás y los tutores, nosotros los vamos a rebajar, y lo vamos a rebajar de los 18 años hasta los 14 años. Entonces las niñas ya tenían más facilidad y más acceso a poder acceder a estos consultorios, y se ha visto que efectivamente ha aumentado el conocimiento de las niñas sobre la infección por el VIH y se ha podido diagnosticar más precozmente a estas niñas. Por lo tanto, esa barrera que existía donde tenían que pedir permiso a los papás para poder tener métodos anticonceptivos, etcétera, se ha visto que ha disminuido y tiene una disminución clarísima frente a la incidencia de la infección de VIH en este grupo etarios. 23 niñas menores de 18 años se casan cada minuto en el mundo. Este es un dato duro, un dato muy, muy importante. Y lo que sí se ha visto como un desafío y oportunidad es que se está demostrando cada vez más que las mujeres que tienen un mayor nivel de educación tienden a casarse y a tener hijos de forma más tardía y a ejercer con mayor control sobre su fertilidad. Por lo tanto, a mayor educación, a mayor acceso a la educación, vamos a tener mujeres que van a tener una maternidad más responsable y van a tener más decisión sobre lo que pasa con su cuerpo. Con respecto a la educación, en los países que en vía de desarrollo, 6 de cada 10 niñas no alcanzan a la educación secundaria. Eso se ha demostrado, y en Latinoamérica también es así. Las niñas tienen menos años de estudio con respecto a los niños. Y en África, 7 de cada 10 adolescentes no tienen prácticamente ningún conocimiento acerca del VIH, ¿ya? Por lo tanto, proporcionar una información sobre género y poder resulta en tasas más bajas de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados. En Botswana hay varios estudios, pero se dice que hay un estudio muy bonito que dice, por cada año adicional que nosotros logramos que las niñas estudien, o sea, en vez de llegar hasta sexto de educación básica, estudien un 7º año o estudien un 8º año, por cada año de estudio que nosotros logramos mantener a las niñas en la educación básica, logramos que disminuya en un 11.6% el riesgo de que ellas tengan de infectarse por el VIH. Así de importante, la educación que nosotros les estamos garantizando como sociedad a nuestras niñas va a incidir directamente en el riesgo de ellas para tener más infección por el VIH. Los servicios sanitarios, cada 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años tienen un hijo por lo menos, y 7.000 nuevos casos de VIH en niñas y adolescentes en todo el mundo. Entonces, servicios integrados de VIH, salud mental y reproductiva previenen directamente también, además de entregarles salud, acceso a la salud más fluido a estas niñas y educación, vamos a estar disminuyendo el riesgo que tengan en ellas de contagiarse por el VIH. ¿Qué pasa con las mujeres entre 20 y 29 años? En 29 países del mundo, ¿se acuerdan de los 79 que las niñas tenían que pedirle permiso a los papás? En 29 países del mundo, la mujer, cualquier sea su lo que ellas quieren ir al ginecólogo o tener algún tipo de responsabilidad frente a la educación sexual, en 29 países todavía tienen que pedir permiso a sus maridos, ¿no? O a sus parejas. Y se ha visto también como un desafío de oportunidad para este grupo etario en los servicios de salud que el Papa Nicolau y el tratamiento precoz de las lesiones precancerosas del cérvix uterino previene aproximadamente 250.000 muertes anuales. Y la protección de violencia de género, que esta es otra cosa muy importante en este grupo etario, es que en los lugares que tienen alta prevalencia de VIH, las mujeres que tienen VIH tienen mayor violencia de género, un 50% más de riesgo de tener el VIH, comparado con las mujeres que no sufren de la violencia de género. Los programas comunitarios que combinan la movilización de la comunidad contra el VIH y la violencia de género hace que cambie un poco las reglas en que giran las parejas con violencia de género, y por lo tanto es menor el riesgo de las mujeres de poder infectarse. Las trabajadoras sexuales tienen 10 veces más riesgo de contagiarse el VIH que otras mujeres, y a estas mujeres darle servicios comunitarios de educación y PrEP
se ha visto que disminuye en cero el contagio de las mujeres trabajadoras sexuales. Y también otra cosa importante que repercute directamente con las mujeres es que por el mismo trabajo se les paga un 50% menos. ¿De acuerdo? Entonces se ha visto también que si a las mujeres nosotros además, y además posibilidad de trabajar como asalariada, es un 50% menos, también solamente un 50% de las mujeres tienen esa posibilidad de hacerlo. Y hemos visto que si nosotros logramos que las mujeres se incorpore a la vida laboral, gane su plata justa, su dinero justo, comparado, por ejemplo, con el hombre, nosotros vemos que existe un 35% menos riesgo de abandono escolar de las niñas, un 40% menos de matrimonios precoces, un 30% menos de embarazos adolescentes y un 64% menos riesgo de VIH. Por lo tanto, tenemos acceso a la salud, que es absolutamente diferente. Acceso a la educación, que es completamente diferente. Y ahora tenemos también eso, acceso a la vida laboral, que también es diferente. Todo eso está influyendo a que sea un grupo de mucho mayor riesgo de contagio del VIH comparado con los otros grupos. La violencia de género, nuevamente, en los grupos de 30 a 49 años también es muy importante, y las mujeres que viven con VIH tienen 5 veces más riesgo también de tener infecciones o cáncer de cervix. Empoderar a las trabajadoras de salud comunitario, no necesariamente que tengan que ser médicos especialistas, sino que sean profesionales como, por ejemplo, un tecnólogo médico, un auxiliar de farmacia, para poder también empezar a tratar a estos pacientes en los lugares donde no tienen acceso a la medicina o a médicos en propia regla. Sabemos también que las mujeres mayores de 50 años, con la menopausia, con los cambios biológicos que tienen las mujeres a esa edad, tienen más riesgo de contagiarse por una relación sexual comparado con una mujer más joven, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tienen más riesgo de tener el VIH, y se ha visto que el hecho de que en países donde las mujeres se pueden hacer el autotest, ellas se diagnostican mucho más precozmente de la infección. Y el servicio de salud sanitario, los servicios de salud débiles y distribución desigual, la responsabilidad, y tienen distintas responsabilidades con respecto al periodo que está viviendo la mujer, ya en su climaterio, en su menopausia o en su posmenopausia. Entonces, las mujeres que viven con VIH y que tienen tratamiento antirretroviral tienen una expectativa de vida comparable a las personas que no tienen el VIH. Por lo tanto, nuestras mujeres que en este momento se están tomando tratamiento antirretroviral y que están indetectables, en unos 20 o 30 años más ya van a estar en una etapa de posmenopausia, y por lo tanto tenemos que aprender a saber cuáles son los riesgos principales que tienen ellas, a saber cómo está su hueso, cómo está el riñón, etcétera, etcétera, para poder manejarlas de forma integral. Eso con respecto a las distintas etapas de la mujer. Tenemos clarísimo entonces en el fondo que son mujeres que tienen mucho más riesgo y están en completa desventaja con respecto a lo social, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos comparamos con los más cercanos, que serían los caribeños, por ejemplo, vemos que un 41% de los nuevos infectados por el VIH son hombres que tienen sexo con hombres. Pero el resto de la población, que aquí incluimos también las mujeres sería aproximadamente un 23% de riesgo, comparado con un 32% en el Caribe, donde el grupo etario de los hombres que tienen sexo con hombres, el grupo de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres es menor comparado con Latinoamérica. Por lo tanto, es verdad que no son un grupo mayoritario o un 50-50% como es en África, pero el porcentaje de las mujeres nuestras que están infectadas no es nada despreciable. Este es el mapa realidad de Latinoamérica, y vemos que efectivamente, por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos aproximadamente 16.000 mujeres las que están infectadas por el VIH, y ustedes acá en Bolivia son 5.800 mujeres, de un total de, si alguien me puede ayudar, ¿cuántos tienen? ¿30.000? 22.000 pacientes con VIH. O sea, en el fondo, exactamente estamos hablando del 25% de los pacientes con VIH son mujeres. Acá lo que nosotros vemos, por ejemplo, también es la cascada, donde nosotros se ven, por ejemplo, que es un estudio que está patrocinado por el UNAIDS, donde dice que, por ejemplo, mujeres que toman el tratamiento antirretroviral durante el embarazo. Es muy fácil hacer prevención, o sea, nosotros hacer el test del VIH en las mujeres que están embarazadas. Perfecto, le hacemos el test de VIH, identificamos a las mujeres y empezamos inmediatamente con tratamiento antirretroviral. Eso es perfecto. Pero sería mucho más si es que después del nacimiento nosotros pudiéramos cautivar a estas mujeres y que se siguieran tomando el tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo de estas mujeres que toman tratamiento para prevenir la transmisión? Del 100% de las mujeres que tienen VIH, solamente el 73% de estas mujeres tienen acceso a la terapia antirretroviral.
Y después de las 8 semanas de que nació el niño, solamente el 46% nosotros logramos hacer un seguimiento de los niños para ver si se contagiaron o no. Y el rango de transmisión en el mundo es de aproximadamente 11.4% en total. Comparado con el año 2010, hemos disminuido un 3% aproximadamente, porque antes era un 14%. Entonces, el promedio un poco de los porcentajes de mujeres que están en tratamiento antirretroviral en el momento de nacimiento, aquí yo tengo dos ejemplos. En el fondo, Bolivia está entre los países ejemplares, donde se estima que el 90% son mujeres que se diagnostican durante embarazo de la infección por VIH, están tomando tratamiento antirretroviral. Estas son cifras de UNAIDS, de donde está tomando tratamiento antirretroviral. Y tenemos otros países que es dramática la situación, como por ejemplo en Guatemala, que solamente el 21% de las mujeres que se diagnostican de VIH, que están diagnosticadas de VIH, se les entrega tratamiento antirretroviral. Y el diagnóstico precoz en la infancia son números más dispares también, y vemos que, por ejemplo, existe un 95% en Uruguay, por ejemplo, que es un país ejemplar con respecto a la salud pública, pero el resto de los países apenitas alcanza o sobrepasa al 50%. Por lo tanto, el seguimiento también estamos fallando en el seguimiento en que nuestras mujeres sigan tomándose el tratamiento antirretroviral después del nacimiento y poder hacer un seguimiento que los niños, después de que nazcan, durante por lo menos un par de años, poder hacer un seguimiento y estar 100% seguro de que estos niños no tienen la infección por el VIH. Pero nosotros decimos, bueno, Bolivia, Chile o cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos ellos tienen una corte muy bonita en Filadelfia, donde ellos dicen, mira, nosotros podemos diagnosticar aproximadamente el 92% de todas las mujeres que están embarazadas. Durante el embarazo nosotros diagnosticamos el 92%. Perfecto. Y que logramos que de este 92%, el 51% están indetectables en el momento del parto. Ya, está bien, pero bueno, podemos aceptarlo. Y de este 51%, a los 90 días, solamente logro cautivar después, y a los 90 días que continúen en tratamiento, y al año, después del nacimiento del niño, solamente logro que el 39% de las mujeres logren seguir que tengan un seguimiento de su enfermedad por el VIH. Y luego a los 2 años vemos que solamente el 34%. ¿Qué significa eso? Significa que no es solamente la mujer del tercer mundo la que no está logrando una adherencia. Es las mujeres en el mundo, en general, las madres de las dueñas de casa, las madres de familia, son mujeres que tienen que trabajar, tienen que después de ir a la casa, tienen que cuidar a los niños, no tienen tiempo. Y cuando uno le pregunta por qué no pueden ir, es porque no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a hacerme exámenes, después ir al médico y después ir a retirar el medicamento a la farmacia. ¿De acuerdo? Entonces, algo estamos haciendo mal nosotros, que no logramos hacer que nuestras mujeres logren una adherencia al tratamiento y logren un seguimiento correcto. Con respecto al riesgo de contagio durante el embarazo y posparto, mujeres, este estudio es muy interesante porque lo que ellos hacen son 2.751 parejas diferentes, donde el hombre tiene el VIH y la mujer no tiene VIH, ¿de acuerdo? Y hacen un seguimiento aproximadamente 48 semanas. Durante esas 48 semanas, a estas personas se les hizo 2 cosas. Lo primero, a la pareja se le administró el PrEP, un tratamiento antirretroviral para evitar para que estuviera indetectable, para que su pareja, a la persona, al marido se le dio el tratamiento antirretroviral y a la mujer se le dio el PrEP, ¿de acuerdo? Y se le siguió durante 48 semanas. A pesar de los cuidados que se les había transmitido a las parejas, finalmente 686 embarazos en 82 contagios. O sea, se contagiaron 82 mujeres. Hicieron esta curva que es muy interesante, donde ellos ven cuál es el riesgo estimado que tiene una mujer de embarazarse según el no esté embarazada, el que esté embarazada o que esté en puerperio, ¿ya? O sea, mujer no embarazada, en la línea de esta puntita, esta primera línea es mujer en posparto. Esta otra línea es mujer en el tercer trimestre. Esta línea, mujer en el primer trimestre, y esta línea es las mujeres que no están embarazadas. Si el hombre tiene una carga viral de 5 logaritmos, por ejemplo, vean ustedes la diferencia que existe entre estar en puerperio y no estar embarazada. Existe una diferencia muy significativa donde existe aproximadamente 7 veces más riesgo de una mujer que esté en el puerperio de contagiarse por el VIH si su pareja tiene una carga viral de 5 logaritmos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que a las mujeres que sean seres diferentes, que su marido tenga la carga viral
detectable y ellas no tengan el VIH, tenemos que decir, usted tiene que estar, al marido tiene que estar indetectable lo antes posible. Pero si usted está embarazada o usted está en un periodo de lactancia, tenga mucho cuidado porque usted tiene muchísimo más riesgo de contagiarse a que no estuviera embarazada o que no estuviera en lactancia. Pero vean ustedes también que este también es muy interesante. Recién estábamos hablando de que la mujer indetectable, la pareja indetectable es intransmisible, ¿no es verdad? Pero aquí se ha visto que a pesar de que estamos hablando de que no hay riesgo de transmisión, el hecho de que el marido esté con una carga viral muy, muy, muy bajita, aún así, aunque si la mujer no está embarazada, tiene un riesgo de 0,17, si la mujer está en un periodo posparto, ese riesgo casi se multiplica por 4 o por 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sabemos que la mujer embarazada que no tiene VIH puede contagiarse en el segundo trimestre, tiene más riesgo de contagiarse en el segundo trimestre y tiene más riesgo de contagiarse en la lactancia. Por lo tanto, no son periodos que no podemos estar vigilando y sospechando de que pueda tener, por ejemplo, una primera infección por el VIH. Y es por eso, basado en esto, donde a las mujeres se le hace, en muchos lugares del mundo, se le hace el screening en el primer trimestre y un screening en el tercer trimestre, por si acaso se contagió durante el embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros leemos los ensayos clínicos del VIH, de todos los antirretrovirales, vemos que claramente siempre hay un 5%, máximo un 10% de las mujeres que están participando en el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque una de las limitantes principales es que en los antirretrovirales no quieren que la mujer que tenga riesgo de quedar embarazada tenga contacto con su medicamento, ¿no? Por lo tanto, restringe bastante esta población. Por lo tanto, la FDA se dio cuenta de eso y aproximadamente el año 2012-2013 empezó a estimular los distintos grupos de investigación a que empezaran a investigar. Y vean, los antirretrovirales tienen distinto comportamiento en la mujer que en el hombre, y ahí fue cuando aparecieron 3 estudios que son muy interesantes. Primero, el Temprano, donde evaluó el inicio del tratamiento antirretroviral con o sin isoniazida como profilaxis para la tuberculosis, ¿ya? O sea, ya no le hacen ni PPD, ni Mantux, ninguna cosa, sino que simplemente se le da antirretroviral al momento del diagnóstico, antirretroviral y isoniazida, o se le da solamente antirretroviral, o no se le da nada, y aquí hicieron la comparación. Y se vio que las mujeres que no se daba nada, ni antirretroviral, ni isoniazida, tenían un riesgo y una mortalidad de a los 30 meses de aproximadamente un 14,1%. En cambio, si a la mujer apenas le diagnosticamos el VIH sin saber carga viral ni nada, nosotros empezamos inmediatamente con tratamiento antirretroviral y con isoniazida, este riesgo disminuye a un 5,7%. ¿De acuerdo? Y esto es un estudio que se ha hecho solamente en mujeres, donde se dijo, bueno, si no tenemos la posibilidad de hacer el descarte de la tuberculosis latente, nosotros vamos a tratar con isoniazida inmediatamente y con antirretroviral, y vemos que disminuye el riesgo de muerte de las mujeres. El WAVES también es donde se hace un estudio, donde se estudia la comparación entre inhibidores de la integrasa, ¿ya? Como el cobicistat, con el viltegravir, comparado con atazanavir. Y se ha visto, por supuesto, que los regímenes en la supresión virológica es un poco con tendencia a ser mejores en las mujeres que están con integrasa, con inhibidores de la integrasa, independientemente si tienen cargas virales altas o si tienen cargas virales más bajas o si tienen CD4 más alto o CD4 más bajo. Y el otro del área, que es el integrasa versus IP también en mujeres, ¿de acuerdo? Donde también se compara el dolutegravir comparado con el atazanavir, se ha visto que es verdad que no existen grandes diferencias en algunos grupos, por ejemplo, cuando tienen un subgrupo, donde, por ejemplo, acá, que tienen pacientes que tengan menos de 350 CD4 o que tengan una carga viral muy alta, en estos grupos se ha visto que efectivamente es mejor, o hay una tendencia a ser mucho mejor en el grupo que se están tomando dolutegravir versus el grupo que está tomando un inhibidor de la proteasa como el atazanavir. Esta es la que yo le tenía más grande para que lo viera. Eso con respecto a los estudios que tenemos de la mujer y el VIH. Ahora, ¿qué pasa con la mujer y el embarazo? Bueno, Boris ya ha hablado bastante con respecto a eso, así que vamos a tener unas pinceladas. Las recomendaciones para el inicio del tratamiento antirretroviral en las mujeres gestantes es, en todas las mujeres gestantes, lo más precozmente posible, eso lo tenemos claro. Una mujer que ustedes diagnostican, ustedes les llegan al policlínico, a la consulta, con la infección por el VIH, no va a la lista de espera
de los otros pacientes para empezar con el tratamiento, sino que de forma muy precozmente tenemos que citarla a nuestro consultor, a nuestra consultorio, y empezar lo antes posible con el tratamiento antirretroviral. Si la mujer queda embarazada tomando antirretroviral, también ya está más que conversado, la mujer va a seguir tomando su mismo tratamiento antirretroviral, porque no existe ninguno que esté contraindicado o que esté indicado el cambiarlo durante el embarazo, ¿ya? Cuando ya están indetectables. Y si la mujer queda embarazada, esto es lo que yo le había dicho, y que no esté detectable, entonces ahí tenemos que cambiar a pautas que estén más seguras, tomando en cuenta de cómo era su historial de tratamiento antirretroviral. Si la infección se produce durante la gestación, lo vamos a conversar, es muy distinto a si se presentó durante el primer trimestre, a si se presentó en el tercer trimestre, donde lo vamos a revisar. Y el diagnóstico de infección por el VIH en etapa tardía es lo que vamos a conversar también nosotros a posteriores. Por lo tanto, las pautas preferentes para el tratamiento antirretroviral, el convivir, que es el AZT, con el 3TC, ya sale prácticamente de todas las guías del mundo como pauta preferencial, sino que ya tenemos el Kivexa, que es la Vacavir con 3TC, o el Truvada, que es el Tenofovir con FTC, y las pautas de inhibidores de la proteasa preferente son el Atazanavir con dos nucleósidos, el Darunavir con 2 nucleósidos, o el Raltegravir con 2 nucleósidos. Aquí está la tabla de resumen. La presentación la voy a dejar, por si acaso, para que... Y el warning del dolutegravir ya estuvo bastante analizado por Boris, así que lo voy a pasar solamente. Simplemente eso, que son 11.588 mujeres, y realmente los datos reales del efecto sobre el tubo neural, de la reproducción del tubo, de los defectos del tubo neural del dolutegravir, nosotros lo vamos a saber muy pronto, ¿de acuerdo? Mientras, mujeres en primer trimestre, lo que dice básicamente las guías clínicas, ya sea la de HHS, que es la americana, las inglesas, o la OMS, con una mujer que está en un embarazo precoz que se diagnosticó durante el primer trimestre, no está completamente contraindicado el dolutegravir, ¿de acuerdo? Y si es tardío, incluso los británicos son mucho más estrictos y dicen que tampoco hay que empezar el dolutegravir en el tardío. En cambio, la OMS sí que dice que se puede empezar, ¿de acuerdo? Y en los americanos dicen que tienen que tener un poco de precaución. Y así sucesivamente con respecto al uso del dolutegravir. En situaciones especiales, como por respecto a la presentación tardía, en algunos países es muy difícil llevar un control del embarazo desde el momento mismo de la concepción, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es infrecuente, no es inhabitual que la mujer ya empiece a controlarse cuando ya vaya en finales del segundo trimestre o el principio del tercer trimestre del embarazo. Y si nosotros diagnosticamos en ese momento, la presentación tardía en este grupo de mujeres se basa de eso. Son el tercer trimestre o a finales del segundo trimestre. ¿Qué hacemos con estas pacientes? Porque son presentadoras tardías, son pacientes que probablemente tengan cargas virales muy altas, y por lo tanto puede haber un riesgo de que si yo no elijo bien mi tratamiento antirretroviral, voy a fallar, y por lo tanto esta mujer va a llegar detectable al momento del parto. Entonces, uno de los primeros estudios es el Raltegravir versus Lopinavir, Ritonavir, para el tratamiento de este grupo de mujeres. O sea, vamos a poner frente a frente un inhibidor de la integrasa con un inhibidor de la proteasa en las mujeres que se diagnosticó al final del segundo trimestre o al principio del tercer trimestre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que se randomizó a un grupo de Raltegravir y el grupo de Lopinavir. Y esta es la diferencia, esta es la curva de supervivencia que nosotros hablamos, por lo tanto, estamos hablando de días para estar indetectable. Nosotros vemos que aproximadamente hasta el séptimo día sigue estando detectable, pero a partir del día 14 empezamos a tener una curva que es mucho más rápidamente ascendente con el Raltegravir, y por lo tanto, en aproximadamente 40 días, ya prácticamente la totalidad de las mujeres que están tomando Raltegravir están indetectables, comparado con una curva que es mucho más lenta del Lopinavir o el Caletra. Aquí, para que quede más claro, el día 0, si yo empiezo con mi paciente con el Raltegravir, el día 0 del embarazo, yo sé que prácticamente el 100% de mis pacientes en un mes y medio van a estar indetectables. Por lo tanto, si la mujer se diagnostica precozmente, voy a preferir de todas maneras, o sea, una presentación tardía, voy a preferir de todas maneras un inhibidor de la integrasa, primero por su seguridad, que yo sé que no le vamos a estar haciendo daño ni a la mamá ni al niño, y en segundo lugar, por el rápido descenso de la carga viral y la indetectabilidad inmediata prácticamente de todas las mujeres que estén embarazadas. Otro inhibidor de la proteasa que también se ha demostrado lo mismo es el dolutegravir, en este estudio donde se quiso estudiar básicamente la farmacodinamia y la farmacocinética del dolutegravir, el Dolphin,
en las mujeres embarazadas, en un grupo específico de mujeres embarazadas. Ellos acá dijeron que la mujer tenía que hacer en presentación tardía también, una terapia de inicio entre las 28 y 36 semanas de gestación, donde compararon el efavirenz con 2 nucleócidos comparado con el dolutegravir y 2 nucleócidos. Y también la misma curva espectacular del raltegravir lo tiene el dolutegravir, con una disminución importante, prácticamente el 100% de sus pacientes a los 60 días ya estaban completamente indetectables, comparado más o menos como a los 100 días del efavirenz. Por lo tanto, segundo trimestre, tercer trimestre, vamos a utilizar pautas seguras, pautas que no produzcan efectos secundarios, y vamos a lograr una disminución de la carga viral en este grupo tan importante de que la mujer llegue indetectable al trabajo de parto. Y el manejo del parto, este es un resumen bastante esquemático, donde el test rápido a toda la mujer con serología desconocida que llega al trabajo de parto es fundamental, es muy importante, y si es positivo hay que hacer un protocolo completo, que lo vamos a revisar posteriormente, incluyendo la suspensión de la lactancia. La vía de parto depende de la condición de la paciente. Si la paciente está indetectable, parto vaginal, eso no hay discusión, ¿de acuerdo? Si no tiene ninguna otra contraindicación. Y la cesárea solamente le vamos a dar a mujeres con infección, le vamos a indicar a mujeres con infección VIH sin tratamiento antirretroviral, mujeres que no tengamos un resultado de la carga viral después o durante la semana 34 del embarazo, o que tengan en la semana 34 una carga viral más de 1000 copias. ¿De acuerdo? En el parto vaginal vamos a indicar básicamente a las mujeres que estamos 100% seguros que están indetectables, mujeres que a la semana 34 o más tenían menos de 1000 copias de carga viral y continuaron tomando su mismo tratamiento. Entonces nosotros suponemos que en el fondo esa mujer ya está indetectable, me da igual que tenga 200, yo sé que 200 prácticamente es indetectable y tampoco va a transmitir. Que sea más de 37 semanas, que sea un feto único con presentación cefálica, condiciones obstétricas favorables y atención por el médico especialista. El uso del antirretroviral durante el embarazo, el azetatenda venoso sigue siendo, debido a este estudio que se publicó el año 94, sigue siendo de indicación y no existe. Éticamente es muy complicado que alguien pueda hacer un estudio para tratar de compararlo debido a los espectaculares resultados que tuvo. Las condiciones actuales son diferentes, pero bueno, aún así se sigue administrando el azetatenda venoso, independientemente de las condiciones o a la vía del parto, con una dosis de carga de 2 milímetros por kilo, pasar en 1 hora, 4 horas previa a la cesárea o durante el inicio del parto. Y después una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por kilo hora, hasta la ligadura del condón. ¿De acuerdo? Del cordón, perdón, condón no. Ya, y después el uso de la nevirapina son 200 miligramos por una vez, 2 a 4 horas previas al parto, eso solamente si no tenemos claro que la paciente esté o no con carga viral indetectable. Si está con carga viral indetectable, todo lo demás sobra, ¿de acuerdo? Se deben evitar las maniobras invasivas como anamiocentesis, biopsia de vellosidades coriales, la monitorización interna o rotura artificial de las membranas. Se puede utilizar oxitocina en el trabajo de parto en las mujeres que están con el VIH con carga viral indetectable. Y el manejo de la inercia uterina se debe evitar el uso de metillevodonovina, que tiene una interacción básicamente con los inhibidores de la proteasa. Si tiene una rotura prematura de membrana, cuando es menor de 26 semanas, hay que aguantar la respiración nomás porque con la rotura prematura de membrana hay más riesgo de contagio de VIH, de transmisión vertical. Por lo tanto, lo que se ve el costo-beneficio y se espera un poco más para que pueda nacer el niño. Se puede administrar antibióticos profilácticos, corticoides. Entre las 26 y las 30 semanas también hay que hacer una evaluación y ver si es que conviene más que el niño nazca prematuro o no. Durante las 30 y las 34 semanas sí que está inducido, está indicada la indicación de la inducción del parto, y el embarazo de término con rotura hay que hacer según lo que corresponda según los protocolos, no hay que hacer más actividades. Con respecto a la lactancia, la recomendación sí o sí es suspender la lactancia materna en las mujeres con infección por VIH, y para la interrupción de la lactancia se debe administrar como primera línea la cavegorlina de 0,25 cada 12 horas por 2 días. O una droga alternativa es la bromocriptina. Pero ¿por qué estamos tan seguros con respecto a esto? Por este estudio que se publicó el año 2010, donde se vio una gran cantidad de mujeres que tenían la infección por el VIH, y ellos lo que hicieron fue un seguimiento de las 2 primeras semanas después del nacimiento, y vieron cuáles son los niños que no tenían infección por el VIH a través de una PCR, y con eso tenían seguridad que ese niño no se había contagiado con el VIH, y
se le dijo, por el riesgo de la desnutrición del niño, que la mamá siguiera con la lactancia y amamantamiento, ¿no? Y se vio básicamente eso, que de todos los niños que tenían que dar negativo a las 2 semanas, que el hecho de estar en control, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo de no estar tomando ni antirretroviral la mamá, ni antirretroviral el niño, en los casos hay aproximadamente un 6% de riesgo de contagio por el VIH en la lactancia, ¿ya? En niños que no tenían VIH, se le indica la lactancia, la mamá no está tomando antirretroviral, el niño no se le da antirretroviral, hay un 6% de riesgo de contagio. Si la mamá está tomando antirretroviral, ese 6% disminuye a un 2%, y si al niño está tomando el antirretroviral y la mamá no, también baja más o menos como al 1%. Esos son los primeros pasos de un PrEP que se utilizaba con los niños con la nevirapina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la explicación y este es el estudio clínico donde se basa las recomendaciones con respecto al tema de la lactancia, y por supuesto que si la mujer tiene el VIH, aunque esté con carga viral indetectable, no nos vamos a arriesgar, que no importa que no sea un 6%, pero un 2% también es una cosa importante como para poder evitar esta transmisión. Y con esto, las conclusiones, el reloj está pitando. Conclusiones. Existe un mayor riesgo de contraer infección de VIH durante el embarazo y el puerperio. Por lo tanto, tenemos que tener un poquito entre signos de interrogación, que indetectable es intransmisible para este grupo de las mujeres embarazadas. Segundo, la cobertura prenatal y acceso al diagnóstico neonatal temprano es muy heterogénea en los distintos países de Latinoamérica y dependen directamente de la eficiencia de los servicios sanitarios, así como los índices también de violencia de género y índices y niveles de educación en la mujer. El tratamiento antirretroviral en embarazadas se debe iniciar lo antes posible, esto es lo más importante, prefiriendo pautas seguras y eficaces como un inhibidor de la proteasa o un... Me desconcentro con esto. Y con un inhibidor de la integrasa más 2 análogos. Y en el caso de las presentaciones tardías, ya el inhibidor de la proteasa a nosotros no nos va a servir, por lo tanto es muy importante que utilicemos un inhibidor de la integrasa, el raltegravir o el dolutegravir, ojo con el warning, por lo tanto, en estos casos del diagnóstico tardío, ya al parecer en el tercer mes no hay ningún problema utilizar dolutegravir, pero siempre hay que preferir uno de estos dos, sí o sí, y en la lactancia debe contraindicarse. Sin embargo, también se hay que plantear estrategias de seguimiento frente a situaciones donde la madre igualmente va a amamantar al hijo. Eso termino y agradezco la atención de todos.